Bueno, limpiemos un poco el hilo narrativo, ¿no? De la crisis política. Digo, ¿se puede poner así en estos términos? Digo, Sí, ¿qué refleja el Congreso? ¿Una crisis política? Claro, porque más allá de que efectivamente ayer se pulverizaron los vetos, eso se produce porque el gobierno está cada vez más hundido en su crisis. Milei está muy nervioso o desesperado, podríamos decir. De hecho, ayer hubo una reunión como una especie de comité de crisis. Santiago Caputo vuelve a subirse el precio porque, claro, le dieron lugar para que juegue recién esta semana cuando ya estaba casi la derrota cantada, como yo le venía diciendo en la apertura. ¿Qué pasó? El martes por la noche le dijeron a Caputo, entrá y jugá, ponete la 10, lo mismo a Cristian Ritondo, y lo juntaron con Lisandro Catalán, que estaba de estreno con su traje de ministro empoderado o rejerarquizado como ministro, para que persuadiera a los gobernadores de que mandaran o instruyeran a sus legisladores a salvar los vetos de Javier Milei, ¿no? Claro, lo que me cuenta uno de los macristas, que está al tanto de lo que conversaron en esa reunión por Zoom el martes por la noche, es que los gobernadores ya no les creen a los funcionarios de Milei, no porque mientan ellos en sí, sino porque la experiencia vivida hasta acá con este gobierno es que o no pagan, o pagan a los postres, o pagan menos que lo que prometen, o pagan y bardean. Entonces, los gobernadores lo que decían también, como usted repuso en el caso de Valdés, que tenían que mover el culito a los funcionarios, o particularmente Lisandro Catalán, lo que plantean es, primero, muéstrennos los billetitos, después vengan con la máquina de contar billetes y con un detector de billetes falsos. O sea, no les creen. Por esa razón, entre otras tantas también, los gobernadores no dieron marcha atrás. Hubo otra reunión, una reunión de, diría yo, despechados, a los que trató de contener Martín Menem por Zoom en la tarde del martes, antes de la que tuvieron con desesperación ya por la noche y con Ritondo. Fue una reunión que Martín Menem organizó desde la presidencia de la Cámara de Diputados y mantuvo con gobernadores radicales como Leandro Esdero y Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza, Esdero es el chaqueño, y también el radical Pablo Servi, que es uno de los referentes de la Liga del Interior, o más conocidos como los radicales con peluca, y el propio Rodrigo de Loredo, que es el titular del bloque de la UCR tradicional. Pero claro, de Loredo ya está fuera de la cancha. De Loredo, o por lo menos en las elecciones legislativas, no es candidato a nada y se le vence el mandato ahora. Habrá que ver con cuánta fuerza llega el gobierno a diciembre y cuánto le puede prometer a De Loredo, porque se rumoreaba que podía subirlo al gabinete como ministro de Defensa, en tanto Petri abandona su cargo y se va como diputado en representación de Mendoza. Bueno, ayer pasó? En el medio de todo esto cuento así abro un paréntesis, estaba ahí en la plaza con poca señal y de repente me cae un mensaje que decía, si De Loredo no hubiese nacido habría que inventarlo. Bueno, ahora le cuento una de Loredo dentro del recinto que fue pública y que, si usted quiere, podríamos decir que se esmera por denigrarse a sí mismo. Pero volvamos al punto de la conversación por Zoom que mantuvo Menem el martes por la tarde, ¿no? ¿Qué hace Menem ahí? Les pide, por favor, les ruega que aquellos legisladores que habían votado a favor de las universidades cambien su voto en favor del veto, y aquellos que se habían ausentado y que pertenecían al radicalismo no se ausenten y voten para blindar el veto. ¿De quiénes hablaba en particular? Bueno, apretaban a Soledad Carrizo, que es radical de Loredo, es cordobesa y juega con la lista libertaria ahora, en octubre. Apretaban al legislador Gerardo Cipollini, que es chaqueño, es de Esdero, y ahora le voy a contar un detalle sobre el bravo de Cipollini, y apretaban a Pamela Verasay y a Lisandro Anieri, que se habían ausentado en la votación de agosto por la media sanción de universidades y Garrahan, y que ayer terminaron votando por la afirmativa.
¿sí? O sea, se pasaron tanto de rosca en el apriete y en el manoseo y en las promesas que no cumplen. Radicales con peluca estamos que hablando. hasta los radicales de Cornejo, que juegan juntos en la lista con los libertarios en octubre, dijeron, yo voto a favor de las universidades. O sea, libertarios votaron a favor. Este es el mapa que tenemos hoy. Eso son los héroes, parte de los héroes. Los héroes se le quebraron a Javier Milei ahora. Entonces, fue tanto el abuso que desde lo político les dijeron, esta es nuestra revancha, la venganza es un plato que se sirve frío, ustedes ahora están débiles, nosotros estamos en campaña, hartos del manoseo. No significa que nos pasemos a la oposición o que nos hagamos peronistas, de hecho vamos a hacer discursos en el recinto para desmarcarnos del cuco kirchnerista, pero vamos a votar como se nos antoje, hacemos política, no nos falten el respeto, ¿no? De pronto trataron de recuperar algún tipo de dignidad que se les atribuía perdida ya. Pero no hay algo también de, bueno, justamente esto de la contradicción de la agenda, ¿no? ¿Alguna validación, algún respaldo de los financistas para que se pronuncien en contra, entendiendo que, digo, también a los grupos económicos les preocupa la conflictividad social? Digo, no les gustan los piquetes, las movilizaciones, que haya demanda en las calles. Yo estaría de acuerdo con usted, pero hago una sola advertencia, y es que suponer que eso funciona siempre así, linealmente, nos acerca mucho a la frase de los mileístas respecto de que todo está saliendo de acuerdo al plan. Entonces, si todo siempre está saliendo de acuerdo al plan, no hay política. Adherir a esa linealidad nos hace renunciar a lo político, o justamente a que a veces entre el poder y su traducción social en términos políticos hay un margen de creatividad. Por eso existe la vida, por eso respiramos, por eso somos incompletos, por eso hay angustia y por eso hay alegría. Por eso está abierta la historia. Entonces, desde ahí cuento lo que cuento. ¿Qué significa que ayer haya habido 3 legisladores libertarios que hayan pegado faltazos? Estoy hablando de 3 miembros del bloque de la Libertad Avanza que desafiaron a Menem. Rocío Bonacci, que está a las puteadas con Menem desde hace rato, pero que no se fue del bloque porque Milei le pidió que se quede. Fue la única que le pidió que se quede, no se lo pidió a Marcela Pagano, no se lo pidió a ninguno de ellos, de los de Coherencia. No me consta que se los haya pedido a los de Coherencia. De hecho, D'Alessandro dijo públicamente el lunes, cuando se lo preguntó Paula Marusic en el streaming que hacemos juntos, ¿nadie los llamó para que no se fueran del bloque? Y D'Alessandro respondió a nosotros, nadie nunca nos llamó. Nadie nunca nos llamó ni para que nos quedemos, ni para que nos fuéramos, ni para que hiciéramos esto, para que hiciéramos lo otro. Nunca nadie nos llamó, es buenísimo. Pero Rocío Bonacci sí se quedó porque supuestamente Milei se lo pidió. ¿Quiénes más faltaron ayer? Faltó Florencia Clipauca, que es una diputada misionera que entró en el 21 a la Cámara de Diputados por Juntos por el Cambio, se pasó al pichetismo en diciembre del 2023 y luego a mediados de 2024 se pasó a la Libertad Avanza por un acuerdo de Pedro Pablo Puerta, hijo de Ramón Puerta, presidente provisional del Senado allá por el 2001, en esas presidencias fugaces que hubo en la crisis. Y Pedro Pablo Puerta tenía un acuerdo con los libertarios en Misiones, pero claro, también lo cagaron de arriba de un poste en el cierre de listas de la provincia de Misiones, y Clipauca ayer dio el portazo, no fue a la sesión. Y el otro que faltó fue el puntano Alberto Arancibia Rodríguez, que de profesión empleado, pero después libertario, de pronto diputado, se encuentra con un poder que nunca tuvo en su vida y que ayer tampoco fue enojado con la conducción de Menem. Y hay más. Carlos García, un legislador chaqueño al que Karina Milei había empoderado para que incluso construyera Partido Libertario en Formosa contra Francisco Paultroni, y lo dejó colgado de una piola, Karina, cuando cerró con Esdero en Chaco, y ahora Carlos García está enojado y se quiere ir de la Libertad Avanza, y así hay varios que dicen, che, basta de Karina y Menem, encima son unos corruptos, nosotros tenemos que votar leyes horribles, volver a nuestra provincia, poner la cara, basta. Bueno, eso el poder económico no lo puede ordenar. Ahí hay un margen de autonomía de alguien que es electo por los votos del pueblo, que dice, che, está bien, yo soy libertario, yo soy facho, yo soy anticuca, todo lo que ustedes quieran, pero esto es una cagada. Entonces no votan, o no quieren votar, o se les rebelan. Y Menem, que tiene menos ductilidad para la conducción que algunos delanteros de River anoche, bueno, se le escapan todas las tortugas. Déjeme contarle algo de Cipollini para que vea el desorden que hay en la Cámara de Diputados. Cipollini, le decía, es legislador radical
del bloque de Loredo, y que responde a Leandro Esdero. Un rector, uno de los tantos rectores, lo llamó en los últimos días y le dijo: diputado, cuento con su voto para salvar a las universidades. Por supuesto, ingeniero, cuente conmigo. Después supimos, por una diputada que lo conoce bien, a Cipollini, que Cipollini contestó eso desde París. Puede leerse como que ayudó porque estuvo ausente ayer. Sí. Y esa ausencia, a la larga, como había tantos votos a favor de las universidades, termina ayudando. O sea, no puso el cuerpo por los libertarios y termina ayudando. Pero es chistoso. O sea, nadie ordena a nadie. Esdero no puede contener su tropa. Es un quilombo. ¿Sí? Lindo congreso le tocó cubrir. Pero está hermoso, divertidísimo. Yo me entretengo muchísimo, Leser. Entonces lo que hay es un desorden muy grande que por supuesto aprovechan los bloques mayoritarios que tienen alguna experiencia, como el peronismo, en disciplina partidaria, en volumen político, en densidad social, en la intención de representar algo más que sus propios intereses. En este contexto, ¿lo está aprovechando? En este contexto sí, Leser, le puedo decir que sí, que yo vengo insistiendo que a mí por lo menos me dio la sensación de que desde hace un mes para acá, antes que estallara el escándalo de las coimas por Andis, noté que todas las tribus del peronismo, por distintas razones o con distintos objetivos, habían propuesto liquidar el sufrimiento del pueblo argentino frente al gobierno de Milei. Habían empezado a trabajar más coordinadamente, con torpeza, con mezquindades, con todo lo que usted quiera, con falencias que podemos señalar y charlar largo. No, hubo un cambio Pero hubo un cambio de actitud. De ataques entre tribus que bajó muchísimo los decibeles en una especie de comprensión de el que gana, gana y el que pierde, acompaña. Digo, hay una sensación de el kirchnerismo más duro de acompañar el reordenamiento. Yo advertiría incluso que no está tanto esa madurez en algunas tribus, pero que no importa que no esté, que el peso de la historia está empujándolos igual hacia una especie de efectividad conducente en la lucha, ¿sí? Es la sociedad movilizada que no quiere peruanizarse y que está diciendo: muchachos, ustedes si quieren mátense, peleense por los cargos o por esto o por lo otro, pero acá hay que salvar las universidades, hay que ayudar a la familia de los discapacitados, hay que resolver estos problemas que Milei viene atacando con una brutalidad despiadada. Entonces, para ir cerrando, para mí fue muy patente que en el cierre de los discursos a los libertarios no les quedara otra cosa que la chicana estéril de acusar al kirchnerismo de sinvergüenza, de ladrón, de corrupto, cuando están ellos recontramanchados de algo que los incomoda. Tal vez el discurso más claro fue el de Silvana Giudici, diciendo que hay una especie de tic-tac, 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 reloj en cuenta regresiva activado por el kirchnerismo. Dijo patente: activado desde San José 1111 para terminar con el gobierno. Se recoge, por supuesto, el posteo de Cristina Fernández de Kirchner, donde dice ya está sonando el reloj, o está, digo, esa imagen la usa Cristina Fernández de Kirchner y la resignifica Giudice a favor de, digo, le está corriendo el reloj. Exactamente. Se lo puso el kirchnerismo. Y hubo un llamado de Germán Martínez, titular de la bancada peronista, diciendo que va a haber que reconstruir la esperanza, que va a haber que incluso sentarse a charlar entre todos los bloques. No lo dijo así, pero casi mentó la idea de una especie de cordón sanitario para defenderse del gobierno y de los actores que están detrás del gobierno y que están saqueando la Argentina, y que va a haber que construir algo así para darle esperanza a la sociedad, ¿no? Y cierro con lo que pasó. Me cuesta ver esa agenda común que saca el sufrimiento. Digo, bueno, entendieron que por encima de todas las cosas está representar una alternativa para sacar a los argentinos del sufrimiento, puesto en sus términos, Di Pierri. Digo, a mí me cuesta mucho esto de sacar a los argentinos del sufrimiento. Pero de todas maneras, ¿cuál es esa agenda? Digo, el Garraham, la discapacidad, las universidades, digo, ese es el límite de la agenda, y después cómo se construye una agenda que pueda realmente cruzar transversalmente como estos tres frentes tan sensibles. Uno debería distinguir en toda lucha política lo táctico de lo estratégico, y entonces la pelea por el Garraham es en todo caso una circunstancia de ordenamiento táctico, por supuesto, para resolver un conflicto, y en esa reivindicación o en esa conquista, si se salvan los fondos para el Garraham, habrá una especie de suma o adición, agregación
de densidad política para construir algo por encima de eso. Yo creo que en lo estratégico sí está la reestructuración de la deuda con el fondo que usted viene contando que es impagable. En lo estratégico sí está la recuperación de una capilaridad del Estado que Milei viene atacando sistemáticamente. En lo estratégico sí hay más. Lo que pasa es que el asedio del adversario es tan fuerte que por ahora parece todo limitarse a lo defensivo. Pero si usted observa las conversaciones que se van dando en el recinto, puede notar con pequeñas fotos, por ejemplo, un Germán Martínez dialogando largo y tendido con Pichetto, un Pichetto diciendo que los sindicalistas no pueden seguir aceptando paritarias por el 1%, un Germán Martínez diciendo que, como dice Pichetto, hay que defender a la industria. Mazot, que una vez más lo único que le falta decir es Cristina Libre, cerrar el discurso diciendo Cristina Libre, es lo último que le falta. Exactamente, o sea, empieza a haber conversaciones más fluidas entre el centro, pensar que Pichetto, la centroizquierda, el peronismo. Me cuesta pensar que Pichetto y Mazot no son ordenadores de esto y que no llevan allí la voz de los grupos económicos, que no son los, efectivamente, son las terminales políticas de estos grupos económicos. Y entonces a mí también me cuesta... están peronizando de vuelta. Claro, no es que se peronizan, sino que ven, en todo caso, que no hay destino con la política que implementa este gobierno, ¿no? Que no hay destino para ellos o para la industria, o que en todo caso, como usted señalaba recién, un estallido social a la larga tampoco a ellos les sirve. Tampoco les garantiza rentabilidad, que haya convulsión social, piquete, cacerola, incendio, goma quemada, represión. Eso tampoco les rinde a los grupos económicos. Más allá de que puede funcionar como disciplinamiento social. Cierro con la imagen del Progreser. Déjeme cerrar con esto que es importante. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que las almas bellas del PRO, como dicen los ritondistas, no quieren votar esta agenda de Milei. No quieren, les incomoda, son semiprogres. A la postre son semiprogres. Silvia Los Penato, que tiene en su conciencia haber votado a favor del aborto y que fue abrazada en un momento por algunas feministas distraídas. Bueno, quieren construir esa imagen, pese a que en lo económico son tan feroces como sus financistas, ¿no? Sí. Entonces, tienen un problema de conciencia con este tipo de leyes y se despegan del bloque. Entonces, Finocchiaro da un discurso, después que habla Giudici tratando de ordenar al bloque, da un discurso diciendo que el Parlamento inglés tiene un formato donde de un lado de las gradas se sientan los que defienden unos valores y del otro lado se sientan los que defienden otros. Y que eso clarifica las cosas y que ojalá el Congreso argentino fuese como el Parlamento inglés, porque así por lo menos los que están acá y se quieren ir de allá pueden irse con la banda de populistas que quieren tumbar al gobierno. Porque en la Cámara de los Comunes hay una mesa en el medio y en realidad de un lado está el oficialismo de quienes bancan al primer ministro y del otro lado están todos los opositores. Entonces lo que ahí se ve es opositores versus oficialistas, claramente. Digo, no hay bancadas, se sientan de un lado y del otro, y es con una mesa en el medio. Entonces, ¿esto por qué? Era un mensaje claro a Los Penato. Era Los Penato, sos kirchnerista. Digo, esto que dijo Finocchiaro fue, Los Penato, vos sos kirchnerista. A Los Penato y a Vidal, porque todos entienden que Vidal es la jefa de Los Penato y que Vidal quiere ser candidata a jefa de gobierno en el 27, y que a Vidal se le vence el mandato ahora y que después vuelve al llano para ser la prístina princesa virginal, casta y púdica, que va a reconstruir el lazo con la derecha argentina. Y estos están, pero de la cabeza con esa idea, están poniendo los votos para Milei y ella se va a llevar la ganancia. Entonces, Los Penato le dice, ¡ey, a mí vos no me vas a echar! Le grita a Finocchiaro, se sientan a una banca de distancia y salta Ritondo, le dice, ¿vos qué hablás con el quilombo en el que nos metiste? Y se empiezan a bardear fuertemente, ¿no? Y la situación no pasó a mayores porque el resultado de la votación fue peor, la catástrofe fue más grande, pero lo cierto es que en el PRO está todo podrido y eso revela también que no se puede hacer tanto mal a tantos sectores todo el tiempo.